Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, un martes para hacer nuestro comentario y gracias a la producción de NJ Productora, Luis Fernando, Nicolás, junto con todo el público que nos sigue, buenas tardes. Desde que el presidente Donald Trump ganó las elecciones y comenzó a hacer anuncios de acciones que iba a tomar producto de la misma campaña que él hizo, entre una de esas acciones mencionó lo que es el Canal de Panamá. Ya conocemos la historia de este proceso, pero el propio Donald Trump ha hablado en algunos momentos de la ruta de la seda. Sobre esa expresión vamos a hacer nuestro comentario en el día de hoy. La ruta de la seda, que también se le llama el cinturón de la seda, porque ese proceso de comercialización de la seda, y cuando hablo de la seda es la tela, no es de ahora. Y se habla del cinturón de la seda porque desde China, que es el principal productor de seda del mundo, y no desde ahora, estamos hablando de antes de Jesucristo, 130 años antes de Jesucristo ya se producía seda. Y ese mercado de producir seda se fue expandiendo de una forma tal que se hablaba de la ruta de la seda. Y también Panamá, por el canal, pues habla de esa ruta o del cinturón, y se fue expandiendo a Irak, desde China hacia Irak, a Irán, a Turquía y todos los países, creando diferentes rutas porque era un negocio lucrativo o es un negocio lucrativo. Tal así que este proceso llegó en momento, por ejemplo, al Imperio Romano. Se volvió tan interesante el negocio que el propio Imperio Romano prohibió que se consumiera seda por varias razones. Una razón era que decían que esa tela puesta encima de muchas mujeres se veían vulgares. Era una tela muy fina, muy suave, y que eso era parte, dejaba ver de una manera u otra o insinuaba ver su cuerpo. Pero la razón básica de la que el imperio quiso esa disposición, era de que con el hecho de la gente comprar la seda, se estaba yendo parte de la riqueza en oro que tenía el imperio. Y esto trajo una serie de motivaciones, porque a nivel mundial o en la misma ruta se dio que la seda para las parteras, las mujeres, aquellas mujeres o parteros, porque también puede haber hombres, que así como hay médicos que atienden a mujeres parturientas, también hay mujeres doctoras que atienden a mujeres parturientas. Pero en esa época las parteras sentían mucho más comodidad manejar los lienzos que fueran de seda para recibir la criatura. Y todo esto fue parte del proceso. Y además no para recibir la criatura, sino para que la mujer posparto usara túnicos o vestimenta de seda. Es decir que, pero la razón básica del imperio ponerle un stop era que se estaba yendo la riqueza en oro que tenía. Pero se extendió tanto esta ruta de la seda que a América no llega de una vez. Llega algo después del 1492, cuando se produce el descubrimiento, y es en el año 1522 con Hernán Cortés, que llega a México y trae el negocio de la seda también. Y entonces llegando
a México, llega a América, porque no hay manera de que el Atlántico conozca la seda. Eso se quedaba en el Océano Pacífico y Océano Índico. Y por eso mencioné los países de Europa y Asia y parte de África que sí la tenían. Y por eso esa ruta, que era una ruta de mercadear ese producto, muy interesante. Pero ¿qué sucede? Lo más importante de la fabricación y de este tipo de producto de seda era que había un gran misterio. No, los chinos, que fueron quienes iniciaron este proceso, no decían la técnica, ni el origen, ni cómo hacían la seda. Era un asunto secreto. Hay mucha leyenda de la mitología, tanto china, griega, romana. Se dice, por ejemplo, que cómo se descubrió la seda. Bueno, que un día la princesa Lisu estaba tomando té y cayó un capullo de un gusano. Y entonces ella, para sacar el capullo, lo agarró con su dedo pulgar e índice, y se vio cómo se fue desenvolviendo el capullo y se formó un hilo largo. Y por eso dicen que Lisu es la diosa de la seda. Hay otras mitologías que envuelven este proceso. Dicen que en un momento una dama dijo que ella quería una pareja, y quien la escuchó, y esta es una mitología griega, quien la escuchó fue un caballo, y el caballo salió en busca de lo que ella quería, pero ella no era un caballo, era una persona humana que quería. Y resulta de que el caballo tuvo un accidente, murió. Entonces, putrefacto, ella entendió, y encima de eso tú querías casarte conmigo. Y entonces el caballo tomó la piel, de su propia piel, y la envolvió a ella, y dicen que 2 capullos es el idilio de ese caballo y de esa dama. Son historias de la mitología. Ahora bien, toda esa historia de cómo se va regando va a dar al traste de este producto. Pero los propios romanos, llegó un momento que un elemento de prohibición fue cuando se descubrió que la seda era sacada del capullo de un gusano, y que ellos creían que era de un árbol, quizás confundiéndose con el lino, que sí es una planta. Entonces, cuando la realeza romana vio y entendió que la seda no era de vegetal, sino que era producto de un animal, la prohibió junto con los 2 elementos anteriores que ya les expliqué. Ahora, ¿qué ocurre con todo este proceso? Hoy en día, China y los países que ya la comercializan, porque ya no es un secreto, tienen varias maneras de producirla, pero siempre partiendo de los huevos de la mariposa, que esos huevos, el huevo de esa mariposa se convierte, es del tamaño de la cabeza de un alfiler, lo ponen a una manera que nazca la larva. Esta larva le dan hojas de morera, y ese gusano va a crecer unas 70 veces por encima de lo que come. Y por eso ustedes ven que porque el proceso del gusano es crecer mucho, porque entre más grande el capullo también es más grande. Luego, para el proceso de la metamorfosis que hace, se llega un momento en que se enreda. Nosotros lo hemos visto en la vida diaria, envuelto en una hoja. Ese gusano se envuelve en un capullo,
Y nosotros lo hemos visto como parte de un proceso de metamorfosis del gusano hacia proceso larval, hacia lo que es la mariposa. En este caso, él no llega a esa fase porque hay un problema. Y es un problema de carácter de protección al reino animal. Y es que cuando está en el proceso de larva y el gusano entra en el espacio para crear su capullo, si se deja ese proceso que avance, se daña el capullo y no sirve la seda. Hay que entonces coger el capullo con todo y gusano, ponerlo en agua caliente y entonces libera la parte del gusano, queda el capullo, y ese es el capullo que se usa para hacer los hilos que luego van a ser el tejido para la tela. Hoy en día, organismos de protección a los animales entienden que es una muerte muy violenta y que hay que buscar otro mecanismo, pero hasta ahora no ha aparecido otro mecanismo de separar el capullo con la larva que no sea sacrificando la propia larva. Entonces, este comentario lo traigo a relucir porque se habla mucho ahora con el caso del Canal de Panamá de la ruta de la seda, y queríamos explicar qué es la seda, por qué se le llama así, y que fue un proceso económico, así como se ha dado con otros estilos. Recuerden que ustedes que el descubrimiento de esta parte del mundo occidental, se da porque en el momento en que los países de la península ibérica que se alimentaban de traer las especies de Arabia cruzando por Constantinopla, pero se da el cierre de camino por Constantinopla, entonces ahí le surge la idea de que y era lo que entendía el genovés Cristóbal Colón, que navegando, él tenía el concepto de la tierra que era redonda, que navegando en forma recta se podía llegar a un punto, pero en final de cuentas esto es historia con muchas cosas que no están explícitas. Él le llamó indio porque creía que había llegado a la India, porque en la India era que buscaban las especies. ¿Y por qué las especies? Cuando yo digo las especias, eran la canela, la malagueta, la pimienta, porque servía de conserva para los alimentos. No había freezer, no había nevera en esa época. Entonces, se necesitaba, así como lo hacemos hoy en día, que se sala la carne y se pone con condimento porque le ayuda a alargar el periodo de estado comestible a ese producto. Y los mismos frutos se conservan mejor cuando tienen algunas especias adornándola. Es decir, que así como en ese momento se produjo esto, la ruta de la seda o el cinturón de la seda se expandió hasta llegar hacia nosotros, y por eso Donald Trump, que entiende la importancia del Canal de Panamá, porque cuando no estaba el Canal de Panamá, había para llegar a la parte nuestra de este lado del Atlántico, conectar el Pacífico con el Atlántico, había que hacer por abajo, y cuando digo por abajo, entre Chile, Argentina y América del Sur, o irse hacia la parte de arriba, Alaska. Entonces eso era una ruta demasiado larga. El Canal de Panamá permitió cruzar del Pacífico al Atlántico en poco tiempo y una ruta mucho más corta. Hoy hemos tenido la historia de la ruta de la seda, hemos hablado de lo que es la fabricación de la seda, de dónde viene. No es como entendían los romanos, de que era de un árbol. Este es el gusano de seda, que normalmente, y es una tela muy valorada y muy costosa todavía hoy en día. Eso fue lo que suspendieron ahora a China. Bueno, porque China es la... habrá ya hoy ruta de la seda, le decimos como históricamente ruta de la seda porque era el principal producto que se comercializaba. Hoy cruza de todo por ahí. Y déjenme decirle un dato ya final.
la organización que se encarga de preservar los monumentos, la UNESCO, tiene con un espacio de unos 5.000 kilómetros de la Ruta de la Seda como patrimonio de la humanidad. Recordando, porque estamos hablando de un comercio que se hacía 130 años antes de Cristo. Hace rato de eso. Y seguimos usando seda. Muchísimas gracias, licenciado Amable Guzmán. Antes de irse, cuénteme cómo va el desayuno que usted tiene organizado como presidente de ADEPE junto a los demás directivos. Ya es este próximo jueves aquí en Moca, donde estará la presencia del señor Paliza. Sí, el ministro de la presidencia, José Ignacio Paliza, nos va a acompañar. Estamos invitando a toda la prensa para que nos acompañe. Es un encuentro con la prensa y vamos a dejar institucionalizado lo que son los desayunos de ADEPE. Estamos invitando a la prensa y los directivos de ADEPE. Ese es el público que estamos solicitando que nos acompañe. Es un evento para que el señor ministro de la presidencia, José Ignacio Paliza, converse con la prensa y al mismo tiempo con los directivos de la Asociación para el Desarrollo de la Provincia de Espaillat. Eso es ahora, el jueves, pasado mañana, a las 9 de la mañana, en los salones de ADEPE. Bueno, pues... El mejor equipo de la televisión te espera cada día de 12 a 2. Acceso sin límites por el canal 58 de Televiaducto es simplemente incomparable. En J Productora, marcando la pauta a seguir.